1, versículo 2. Ahí vamos a ver las escrituras. Gloria a Dios. ¿Lo tiene, hermano? Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Voy a leer a partir del versículo 2 en adelante, versículo 2 y 3. Dice así: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Fíjese que el apóstol Pablo ya en alguna oportunidad, en otras cartas, había hablado de estas tres virtudes que todo creyente debe de tener en su vida, debe de hacer crecer en su vida. Las virtudes de la fe, el amor y la esperanza. Y el apóstol agrega en otro texto diciendo, y el mayor de todos, el mayor de los tres, es el amor. Pero estas tres virtudes diríamos que son importantes en la vida del creyente desarrollarla, porque de alguna manera esas tres virtudes sirven para llegar a una estatura de madurez muy especial. En varios textos de la Biblia, en Colosenses, en Corinto, en Romanos, en Hebreos, en Gálatas, se escribe acerca de estas tres virtudes: la fe, el amor y la esperanza. Esas tres virtudes desarrolladas en la vida de un cristiano pueden asegurarnos una vida no sin problemas, pero sí una vida, hermano, sostenible en Dios, una vida sólida en Cristo Jesús. Porque es indudable que los creyentes somos probados, hermano, en todo tiempo. Somos probados de una o de otra manera. Y el objetivo principal del diablo no es, hermano, solamente afectarnos o dañarnos un poco. No. El propósito del diablo es destruirnos por completo. Por eso la Biblia dice que el diablo vino para robar, matar y destruir. O sea, el propósito es llevarnos a una destrucción total. No es solamente afectarnos o dañarnos por un momento y que nos sintamos mal por un momento. No. Las artimañas del diablo son para destruirnos. Y entonces el apóstol Pablo, en su consejo, el Señor en su palabra, nos advierten que vamos a ser probados una y otra vez. Y esas pruebas pueden ser superadas por un creyente que ha desarrollado en su vida fe, amor y esperanza. Una vez que esas tres virtudes se van desarrollando en nuestra vida, no que dejemos de ser probados y no que dejemos de ser afligidos en algún aspecto, pero nuestra vida se convierte en una vida más sólida. Y es muy difícil destruir a un creyente que ha desarrollado fe en su vida. Es difícil destruir a un creyente que tiene esperanza en el Señor. Es muy difícil. Por eso yo quisiera que esta noche tratáramos con la ayuda del Señor bien cada uno de los elementos
podría llevarnos estudios completos de cada uno de ellos. Sin embargo, vamos a abordar los tres elementos tratando de dar un panorama amplio, pero motivándolo a usted y a mí a que desarrollemos estos tres elementos, estas tres virtudes en nuestra vida. Un creyente sin fe, ¿se imagina usted qué sería? Un cristiano que no tiene fe, ¿qué podría hacer? No podría hacer nada, y menos contra los ataques del diablo. Sería, hermano, una carnada fácil para el diablo, un hombre y una mujer sin fe. Pero tratemos de hablar un poquito acerca de esto. Acompáñenme a Hebreos capítulo 11, verso 7. ¿De qué fe estamos hablando? La fe bíblica es una fe que se traduce en acción. La fe bíblica no es una fe adormitada, no es una fe muerta, no es una fe inmóvil, no. La fe bíblica es una fe en acción, es una fe activa. Por eso en Hebreos capítulo 11, en el versículo 7, ¿lo tiene, hermano? Hebreos 11, 7, dice así: por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Cuántos dicen amén? Esto nos enseña, mire hermano, rápidamente, esto nos enseña la fe activa y la fe en acción de Noé. A mí me sorprende que obviamente el Señor provee todos los recursos para trabajar en su obra, pero también advierte con tiempo. Él no te avisa o no te invita a prepararte cuando ya pasó el problema. Te invita a prepararte antes. Por eso inclusive los creyentes deberíamos de estar siempre en oración y oyendo palabra. ¿Para qué? Para que nuestra fe aumente, para que cuando venga la prueba usted y yo ya estemos preparados. ¿Cuántos dicen amén? Por ejemplo, el Señor no nos encubre que vamos a pasar por diferentes pruebas. No nos encubre eso. No nos encubre que es necesario que pasemos por aflicciones o por tribulaciones. No nos encubre que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. No nos encubre que la lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados y gobernadores. No nos encubre que es necesario estar armado con las armas espirituales de Dios para poder resistir al diablo. Nunca nos encubre todo lo que va a venir a nuestra vida. Por supuesto, que no nos diga con lujo de detalle que va a llegar el diablo a las 5 de la mañana. Aleluya. Eso es otra cosa. Que no nos diga, mira, prepárate porque mañana a las 8 de la mañana tienes una cita con la prueba. Eso quizás no nos lo dice, pero nos advirtió que vamos a ser probados. ¿Cuántos dicen amén? Nos advierte que vamos a ser perseguidos por el diablo. Nos advierte que las cosas que vienen. Y entonces, al advertirnos, nuestra fe debe de ponerse en acción. A mí me llama la atención que Noé le hablan de lo que va a suceder y le dicen el proyecto de hacer el arca. Y yo no veo a Noé, hermano, como diciendo, bueno, ¿y cuánto te vas a tardar? ¿Cuándo va a venir esto? Pues no le dijeron el día ni la hora. Solo le dijeron que iba a venir un diluvio sobre toda la tierra. Y le dijeron, te advierto que esto es lo que viene. Prepara tú un arca. Y esta parte es la que me interesa. La fe activa
y la fe en acción se pone en acción de inmediato, no hasta que ya viene el problema, no hasta que el diluvio se hubiese abierto en el cielo. Noé empezó a trabajar en fe a lo que le habían advertido y empezó a trabajar en el mismo momento. ¿Cómo fue? ¿Qué fue lo que empezó a hacer? Bueno, no se lo puedo especificar ahorita, pero empezó a trabajar de inmediato. Reunió a su familia y les dijo que Dios le había hablado. Y por lo tanto vamos a hacer esto y esto y esto. Eso es fe. A eso es lo que se está refiriendo el apóstol Pablo de la iglesia cuando les dice: nos acordamos sin cesar de la obra de vuestra fe, de la fe que obra, de la fe que actúa, de la fe que va en acción. ¿Cuántos me están entendiendo, hermano? Si usted y yo queremos ser gente de fe, no nos podemos quedar cruzados de brazos. Ya nos advirtieron que hay que prepararnos. Ya nos advirtieron que vamos a ser probados. Ya nos advirtieron que Cristo viene pronto. ¿Cuántos dicen amén? No nos han dicho el día, no nos han dicho la hora, pero ya nos dijeron que viene. Ya nos advirtieron que la iglesia que va a volar es una iglesia sin mancha y sin arruga y sin nada semejante. Ya nos avisaron que hay que estar preparados para cuando Él venga. ¿Qué nos toca hacer a nosotros? Nos toca obrar en fe. Nos toca accionar. Nos toca aplicar la fe en lo que hemos oído de la palabra y empezar a prepararnos. Y no solo prepararnos nosotros, sino preparar nuestra casa, nuestra familia. Esa preparación fue la que sirvió para que toda la casa de Noé se salvase. Hizo un buen trabajo. Sí, hermano, pero nadie se convirtió, pero se fue toda su casa. Más que suficiente, hermano. Si los demás no quieren, bueno, ese es problema de los demás. Pero usted y su casa, prepárese. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos me están entendiendo? Vuelvo a leer Hebreos capítulo 11, verso 7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, esta fue la advertencia, con temor preparó el arca. Con temor se puso en acción. Con temor empezó a trabajar. La fe, usted recuerda que Santiago nos dice que la fe sin obras es, ¿qué dice, hermana? Es muerta. La fe que no acciona no produce nada. Pero la fe que acciona produce justicia. Porque por haber accionado Abraham, por haber accionado Noé, alcanzaron la justicia de Dios. Y condenó, dice la Biblia, que Noé condenó al mundo por su fe. Nadie creyó, pero Noé sí. Nadie creyó, pero su casa sí. Y eso hizo que los demás alcanzaran condenación. ¿Por qué? Porque hubo uno que creyó. Hubo uno que estaba dispuesto a hacer la obra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Yo espero que aquí hayan más de uno. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? ¿Habrá alguno aquí que tiene fe? No lo oigo muy convencido. ¿Habrá alguno que tiene fe? Yo creo que el Señor viene pronto, hermano. Y la advertencia ya nos fue dada. Ya nos fue dada por su palabra, por su espíritu. Evidencias hay señales que se están cumpliendo de la palabra, que corroboran que la venida del Señor está cerca y que por lo tanto todas esas cosas, la palabra,
las evidencias, el Espíritu da testimonio a nuestra vida de los tiempos que estamos viviendo. Las noticias que vemos pues corroboran que el Señor viene. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Actuar en fe. Oramos por vosotros, por la obra de vuestra fe. Tenían fe. Acompáñenme ahí mismo en Hebreos capítulo 11, verso 24 y verso 25. Hay otro hombre ahí accionando en fe. Es Moisés. Aleluya. ¿Lo tiene, hermano? Hebreos 11, 24 y 25 dice: por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes de ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Fíjese, hermano, que la fe hace no solamente que accionemos en pro de lo que hemos sido advertidos, sino que la fe en esa promesa, en ese llamado de Dios, nos permite también dejar atrás lo que tengamos que dejar. Moisés tuvo que dejar la corona, tuvo que dejar el palacio, tuvo que dejar ese ambiente famoso y ese ambiente de lujo. Despreció eso por alcanzar lo que Dios le había ofrecido. Escogió, hermano, escogió el vituperio, dice la Biblia. Escogió lo rudo de ir al desierto, lo difícil de ir al desierto. Prefirió, hermano, dejó las joyas, dejó la corona, dejó los lujos, dejó todo eso y se fue al desierto por lo que Dios le había prometido. La fe no solamente nos impulsa a actuar en el trabajo de Dios, sino que la fe también nos permite soltar y dejar aquellas cosas que se convierten en nuestro camino en estorbo para que podamos alcanzar las cosas de Dios. ¿Usted cree que Moisés pudiese haber sido el libertador que Dios quería metido en el palacio? Metido en el palacio, no. Metido en el palacio hubiera participado de lo que había en el palacio. Hubiera participado del pecado que había ahí, de la idolatría que había ahí. Los egipcios tenían dioses hasta decir ya no, mano. Hasta piojo tenía de Dios, cocodrilos, el mismo río era un dios, el río Nilo era un dios para ellos. Metido Moisés en el palacio, hubiera participado de toda la idolatría y hubiera participado de todo el pecado que se daba y nunca hubiese llegado a ser el libertador que Dios quería si Moisés no hubiera actuado en fe. Y la fe entonces sirve para trabajar en su obra, pero también nos sirve para dejar las cosas que nos van a estorbar en el camino. Prefirió Moisés el vituperio, el desierto. ¿Para quién es agradable el desierto? Era mejor estar en silla real, en mesa con príncipes, en mesa con comida de todo, que ir al desierto a comer a saber qué cosas, hermano. Raíces, cactus. Bueno, habían ovejas, ¿verdad? Podía comer ovejitas, pero carneros, qué sé yo, pero la vida del desierto no es nada cómoda. La vida del desierto no tiene nada de lujo. No hay palacios en el desierto. Mucho es si logran encontrar un buen
un buen oasis, una buena fuente de agua para poder pasar un tiempo ahí y disfrutar de ese oasis, pero no es un palacio. No hay palacios construidos ahí. Entonces note por favor, la fe nos sirve para trabajar en la obra de Dios, como lo hizo Noé, pero también nos sirve para despojarnos de aquellas cosas que nos van a enredar en la vida y no nos van a dejar salir hacia la libertad. ¿Cuántos me están entendiendo, hermano? Por eso es que usted y yo tenemos que desarrollar la fe. Por eso es que el creyente sin fe no va a llegar a ningún lado, pero usted y yo somos llamados a tener fe en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Pero vuelvo a repetir esto, no una fe, hermano, no una fe muerta, no una fe dormida, no una fe estancada. Tiene que ser una fe activa, una fe que te hace obrar para el Señor. Número 2, vamos un poquito más. Vayamos un poquito más a la Escritura. El segundo elemento que el apóstol Pablo resalta a la iglesia es el trabajo en amor que se hace. Note por favor el versículo 3 de Primera de Tesalonicenses. Dice, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, número 1. Oiga esto. Del trabajo de vuestro amor, número 2. El trabajo ya era el resultado de la virtud del amor. No es al revés. No es el amor el resultado del trabajo. No. El trabajo que desarrollaba la iglesia era con fundamento en el amor a Dios. Y fíjese que encontré algo interesante en esto del amor, porque normalmente en muchas culturas y en muchos lugares el amor se confunde con el simple hecho de sentimientos. Yo amo porque tengo un sentimiento especial para alguien, pero el amor no es solo sentimientos. El amor es aquel que nos permite, hermano, a los creyentes, nos permite hacer compromisos sólidos con Dios. Ese es el verdadero amor que Dios espera ver en nosotros. Es decir, se lo voy a plantear de esta manera. ¿Por qué decimos que Jesús amaba al Padre? ¿Porque dijo que lo amaba? ¿Porque dijo que lo sentía? ¿O porque fue a la cruz en obediencia a Dios? ¿Sí me doy a entender? Jesús estaba comprometido con Dios. Y la muestra de su amor, la muestra del amor que él también tenía para con el Padre, se demostró en la obediencia y sujeción al Padre. El Padre lo envió porque el Padre ama a la humanidad y amó y ama al Hijo, pero amaba tanto al mundo que dio a su Hijo. Y obviamente el Hijo ama también al ser humano, pero también ama al Padre. Y ese amor que él tenía lo hizo comprometerse en obediencia a Dios, yendo a la cruz del Calvario por amor al Padre y por amor a los seres humanos que somos nosotros. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces el amor va más allá que un mero sentimiento. El amor va a un compromiso sólido con Dios. Por eso cuando usted y yo decimos
cuando usted y yo decimos, hermano, yo amo a Dios, la palabra misma nos da la respuesta. Dice, bueno, el que me ama, ¿qué es lo que hace? Guarda mi palabra. ¿Y qué es eso? Obediencia. El verdadero amor se refleja por el compromiso que uno tiene con Dios y lo demuestra a través de la obediencia al Dios de los cielos. Entonces, veamos esto. Acompáñenme un poquito más a la escritura. Vamos un poquito más. Efesios capítulo 5, versículo 2. El amor de Cristo se mostró entregándose a sí mismo. Efesios capítulo 5, versículo 2. ¿Lo tiene, hermano? Efesios 5, 2 dice, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Cómo mostró Cristo su amor para nosotros? Pues entregándose. Mire, si Cristo tuvo tiempo como para volver atrás, en el sentido de que Él tuvo el tiempo para decir, miren, de plano, yo mejor ya no sigo con este plan. Tuvo tiempo. Él pudo retroceder. Hubo tiempo hasta que en las palabras que dijo a los discípulos y a los apóstoles, parecía, hermano, que estaba tan molesto que como que mejor se podía echar atrás. En aquella ocasión cuando les dice a los discípulos, miren, ¿y hasta cuándo los voy a tener que aguantar? Miren, esa expresión a mí me parece que cualquiera de nosotros diciéndola pudiera parecer que se está arrepintiendo de lo que está haciendo, ¿o no? Si usted y yo la decimos, la dijo el Señor, y por supuesto nosotros conocemos quién es Dios, y Dios no vuelve atrás, no da marcha atrás en sus planes. Dios no retrocede, Dios no cambia su plan, porque sabemos eso, sabemos que el Señor no lo iba a hacer. Pero esas palabras dichas por alguno de nosotros, hubiera parecido que cualquiera se vuelve atrás. Cuando les dice a los discípulos, molestos por la falta de fe, por la falta de búsqueda de Él, les dice el Señor, ¿y hasta cuándo los voy a aguantar yo a ustedes? Alguno de los discípulos pudo haber dicho, de plano, ¿y si se va? Él nunca iba a retroceder. ¿Sabe por qué? Porque estaba comprometido. Tenía un compromiso con Dios. Y ese compromiso con Dios no lo hacía retroceder nunca, porque Él vino a obedecer al Padre. ¿Sí me voy a entender? Vino a obedecer a Dios. La muestra de su amor a la humanidad y la muestra de amor hacia Dios era el compromiso que Él tenía de obediencia para Dios. Entonces el amor que estamos hablando aquí es un amor que nos hace comprometernos con Dios. Fíjese que la expresión, vuelva conmigo, Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3, dice, la obra de vuestra fe y del trabajo, ¿está ahí conmigo, hermano? Del trabajo de vuestro amor. Oiga esto, del trabajo de vuestro amor. Fíjese que esa expresión, el trabajo de vuestro amor, en el griego, indica que se está refiriendo a un trabajo pesado. Un trabajo pesado, fatigoso y molesto.
A ese tipo de trabajo se está refiriendo. Pero, ojo, ojo, pero el amor, el verdadero amor, está dispuesto a soportarlo por el bien, oiga esto, por el bien del amado. Es decir, Jesús estuvo dispuesto a morir por el bien del que ama. ¿Sí me doy a entender? No le importó sufrir. No le importó trabajar de día, de noche, en el desierto, en los montes, en los valles, en las carreteras, donde, bueno, las carreteras aquellas, las calles aquellas. No le importó sufrir nada de eso por el amor o por el bien del que amaba, que somos nosotros. Tenía un compromiso. Su amor le permitía superar cualquier trabajo fatigoso que fuera. Su amor le permitía soportar cualquier trabajo duro por el amor que él tenía. ¿Cuántos me están entendiendo? Ahora bien, por eso es que a veces el trabajo que usted y yo hacemos en la obra de Dios nos parece difícil y no lo queremos hacer. ¿Sabe por qué? Por la falta de nuestro amor. Por la falta del amor que nosotros necesitamos tener con Dios. A veces el trabajo se nos puede volver insoportable. Dice, no, hermano, yo no aguanto hacer esto. Yo no puedo. ¿Sabe por qué? Porque nos falta amor. Desarrollar nuestro amor para Dios. Y entonces todo lo que hacemos para Él, lo hacemos con el amor suficiente para que Él sea agradado. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, veamos otro pasaje, pues. Acompáñenme a la escritura. Filipenses capítulo 3, versos 7 al 8. Nos habla de cómo el apóstol Pablo tiene en poco todo lo demás por el amor en Cristo. Filipenses capítulo 3, versos 7 y 8. ¿Lo tiene? Dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdidas. ¿Por qué, dice hermano? Por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Fíjese que el apóstol Pablo dio por perdido todas las cosas. Lo daba por perdido y su propósito era por el amor de Él. Por el amor en Cristo, por el amor de Cristo, yo tengo todo por basura. Y usted recuerda que los primeros discípulos seguían al Señor a donde fueran, hermano. A donde fueran. Por amor al Señor. Entonces esto nos da a entender, hermano, el tipo de amor que Dios espera de nosotros. El tipo de amor que Dios espera de nosotros es un amor, hermano, en el que nuestra prioridad sea el Señor. Un tipo de amor en el que todas las cosas que para nosotros sean como importantes tengan menos valor que el amor en Cristo Jesús, que el amor de Dios. Entonces esas virtudes se deben de formar en nosotros. Vamos a ver un pasaje más. Gálatas capítulo 5, versículo 13. Y aquí nos invita a nosotros. Ya vimos cómo Cristo amaba a Dios y a nosotros, que se entregó a sí mismo. Cómo amaba Pablo a Cristo, que prefirió todas las cosas por pérdida.
con tal de obtener a Cristo como su ganancia. Pero Gálatas capítulo 5 verso 13 dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Esta parte es la que me interesa. Si no servíos, ¿cómo, hermano? Por amor los unos a los otros. Cualquier cosa que hagamos por alguien debe de ser en amor, porque el amor es lo que nos va a permitir poder soportar cualquier cosa trabajosa que hagamos, cualquier cosa difícil que hagamos. Si se hace con amor, se soporta. Pero cuando no se hace con amor, hermano, qué fastidio. Se vuelve un fastidio, se vuelve una carga, se vuelve un reproche. Ay, solo a mí me ponen a hacer esto. Aleluya. Se vuelve gravoso, porque no se está haciendo con el amor que Dios espera que lo hagamos. Pero cuando se hace en el amor, con el amor del Señor, con la virtud del amor que Dios espera, mire, hermano, vamos a soportar cualquier cosa por amor al Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos me están entendiendo, hermano? Se debe desarrollar la fe, se debe desarrollar el amor en nuestra vida en diferentes ángulos, por supuesto. Ahora, yo estoy usando el trabajo o el servicio porque es lo que el apóstol Pablo está exaltando de los tesalónicos. Él está exaltando el trabajo de vuestro amor. Por eso estoy hablando del servicio. Cuán importante es que nuestro servicio y nuestro trabajo en el Señor lleve el amor suficiente para que no sea una carga en nuestra vida, sino que sea algo que se hace, ¿cómo no? Con dificultad, con trabajo, con mucho, con fatiga quizás, pesado, sí, pero se soporta por el amor que uno le tiene a Dios. Amén, hermanos. Número 3, vamos un poquito más. Número 3. La tercer virtud que habla el apóstol Pablo tiene que ver con la esperanza. Pero el apóstol Pablo le agrega en el versículo 3 de Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses 1:3 dice: la constancia en la esperanza. Esa palabrita es importante, porque habla, constancia es algo constante, es algo que no se puede dejar de hacer nunca. Igual que la fe, por supuesto. El día que usted y yo perdamos la fe, hermano, ya nos llevó el río. Hay gente que pierde la fe y la esperanza y termina haciendo unos actos, hermano, totalmente fuera de lo que la palabra del Señor nos ha mandado a hacer. Hay gente que aún después de haber conocido al Señor se apartaron tanto, hermano, que terminan hasta suicidándose algunos, porque ya no quieren vivir, porque perdieron la esperanza. Eso por supuesto no es de la noche a la mañana, pero si se va perdiendo, hermano, la fe, si se va perdiendo la esperanza, el diablo puede hacer cualquier cosa con nosotros, hermano, porque entonces va a lograr engañarnos, va a lograr mentirnos. Por eso el apóstol Pablo exalta, fíjese, exalta la constancia de la esperanza. Usted y yo necesitamos tener la esperanza suficiente para aguardar o para esperar la venida del Señor. Y debemos tener esa esperanza, y la Biblia le menciona, el apóstol Pedro me parece que dice una esperanza viva. No habla de esperanza muerta tampoco, igual que la fe. Tiene que ser una esperanza viva. Algunas personas dicen, bueno, mientras haya vida hay esperanza.
Yo discrepo un poco en eso, porque hay gente que tiene vida pero ya no tiene esperanza. Porque la perdieron, porque la tiraron, porque se alejaron tanto y perdieron la esperanza. Tal vez es una manera de decir mientras está vivo, el Señor puede hacer algo. Eso es interesante. Yo sé que Dios puede hacer algo. Pero hay personas que han perdido la esperanza totalmente. El Señor en su misericordia puede obrar en sus vidas. Pero el apóstol Pablo está refiriéndose a que los creyentes de la iglesia eran constantes en la esperanza. Y esa es la que usted y yo necesitamos tener. Dice la escritura en en Hebreos, capítulo 10, versículo 23. Fíjese, hermano, que la esperanza sirve para aguantar cualquier circunstancia adversa. Para eso sirve la esperanza. Vamos a leer Hebreos capítulo 10, verso 23. ¿Lo tiene, hermano? Dice, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Aquí hay algo muy importante. ¿En qué está afianzada nuestra esperanza? ¿En qué está sostenida nuestra esperanza? Si usted y yo no hemos entendido o no hemos recibido, no hemos guardado las promesas de Dios en nuestro corazón, por eso es que a veces no tenemos esperanza, porque no hemos guardado sus promesas. Sus promesas son fieles. ¿Cuántos dicen amén? Por eso dice, fiel es el que prometió, es fiel. Y como Él prometió, entonces nuestra esperanza es real. Nuestra esperanza puede estar viva, porque el que la prometió es fiel para cumplirla. Entonces, ¿en qué está afianzada nuestra esperanza? ¿Por qué tenemos esperanza? Porque Él lo prometió. Y porque Él es fiel, porque Él no cambia, porque Él no miente, porque lo que Él promete lo cumple en su tiempo, en su momento. Cuando Él está listo para hacer la obra, Él lo va a hacer, pero Él es fiel en lo que promete. Entonces, si nuestra esperanza no está en las promesas de Dios, por eso nuestra vida se debilita con cualquier cosa. Por eso nuestra vida se derriba cuando nuestra esperanza no está afianzada en las promesas de Dios, y aún más, no está afianzada en Él, que es fiel y que Él es el que lo prometió. Cuando una persona nos hace una promesa, mire, pues hay algún porcentaje de que cumpla, ¿va? Podría haber algún porcentaje, pero no es 100%. Porque podría ser que la persona quiere cumplir, pero ya no tiene la capacidad de cumplir. Pero Dios, cuando promete, es 100% seguro de que Él va a cumplir, porque Él es fiel para sus promesas. ¿Cuántos dicen amén, hermano? A esa esperanza es que el apóstol Pablo nos invita que nosotros tengamos. Que tengamos la fe que acciona, el amor que nos lleva al compromiso con Dios y la esperanza en aquel que es fiel y que prometió nuestra vida. Esos tres virtudes, si se desarrollan en nosotros, hermano, usted y yo vamos a estar seguros en Él. No va a haber enemigo que nos pueda derribar. No va a haber enemigo que nos pueda destruir.
porque vamos a estar seguros en Él. ¿Cuántos dicen amén? Un versículo más, por favor. Colosenses capítulo 1, versos 4 y 5. Estoy terminando. Colosenses capítulo 1, versos 4 y 5 dice: habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Fíjense que aquí están las mismas tres virtudes. Las mismas tres. La fe en Cristo, el amor hacia los santos. Ahí no habla del trabajo de vuestro amor, pero habla del amor a los santos. Y dice, y de la esperanza que os está guardada en los cielos. Mira, hermano, ¿a cuántos nos ha prometido el Señor que vamos a estar con Él en el cielo? ¿Se lo ha prometido Dios? Eso está en la palabra. No, hermano, es que yo no lo he oído de parte de Dios, pero si está en la palabra lo dice. Y si la palabra lo dice, es verdad. Lo que usted y yo tenemos que hacer es guardarla en el corazón. Jesús lo dijo, yo lo creo. La palabra lo dice, yo lo creo. Es para los santos, es para la iglesia, es para los hijos de Dios. Entonces es para mí. Lo que tenemos que hacer es guardarlo en el corazón y aprender a vivir, hermano, todos los días con fe, amor y esperanza. Y el mayor de todos es el amor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quiere ponerse de pie conmigo? Si usted y yo aprendemos a vivir con esas tres virtudes en nuestra vida, nadie nos va a poder desviar. Nadie nos va a poder desviar del camino. Nadie nos va a poder derribar. Nadie nos va a poder hacer volver atrás en nuestro camino. Podrán surgir muchas situaciones difíciles, pero nadie nos va a poder detener hasta llegar a la meta, que es en Cristo Jesús. Póngase de pie y oramos al Señor un momento. Aleluya. Padre, gracias, Señor. Gracias te damos, Dios del cielo, por tu infinita misericordia. Si usted y yo tenemos fe, pero no accionamos, hoy es una buena noche para decirle: Señor, ayúdame a tener una fe activa. Ayúdame a tener un amor que me lleve al compromiso contigo y una esperanza viva de lo que tú nos has prometido. Se anima a levantar sus manos y decirle: Señor, desarrolla esas virtudes en mi vida, Señor. Que tu buen espíritu, Padre, me ayude a desarrollar esas virtudes en tu presencia. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos. Que tu presencia, Señor, nos haga creer como Noé, nos haga creer como Abraham, nos haga creer como Moisés.
En el nombre de Jesús. Aviva tu obra, Señor, en nuestro interior. Y enséñanos a vivir como los hombres de fe. Que habiendo sido advertidos, ponen manos a la obra lo que tú les has llamado a hacer. No dejemos para el último momento lo que tenemos que hacer hoy. No tratemos de prepararnos al final, cuando es hoy la advertencia. Señor, aumenta nuestra fe, Señor. Trabaja por tu espíritu en nuestra vida. En el nombre de Jesús.